Mi nombre es Cintia Ruiz, soy ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Me desempeño como planeadora de proyectos y sistemas de gestión integrados bajo normas ISO para una empresa minera y de manera particular trabajo en la consultora Ambiente y Gestión. ¿Sí? En esta consultora brindamos servicios de asesoría y consultoría en 4 ejes. Por un lado, la gestión del medio ambiente. Por otro lado, la gestión de la calidad, ¿sí? La gestión documental y también nos ocupamos de la gestión informática. En este video vamos a ver qué es el medio ambiente y a qué llamamos impactos ambientales y qué relación tienen entre sí, ¿sí? Por otro lado, también vamos a plantear recomendaciones para tratar de mitigar o reducir tal vez potenciales impactos que podemos causar, ¿sí? Con el desarrollo de nuestra actividad. Uno de los ejes de esta charla es poder conocer el medio ambiente. En ese sentido, el medio ambiente podemos decir que es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. ¿Sí? Entonces, el medio ambiente está conformado por diversos componentes, como pueden ser los físicos, los químicos, los biológicos, también los sociales y los culturales. Todos estos componentes, tanto tangibles como intangibles, se encuentran relacionados unos con otros y establecen las características y el desarrollo de la vida en un lugar determinado. Ejemplo de estos factores pueden ser los animales, las plantas, los seres humanos, el suelo, el aire, el agua, la geología, las expresiones culturales, las relaciones sociales, el urbanismo, entre otros. El ser humano es el ser vivo que más interviene en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo explora y puede llegar a modificarlo y también hace uso de sus recursos a fin de alcanzar su bienestar general. ¿Sí? Sin embargo, todas las actividades humanas han causado algunos efectos negativos dentro del medio ambiente, como por ejemplo agotando sus recursos naturales. Pueden llegar a extinguir especies de flora y de fauna. También sabemos que la industrialización ha aumentado los niveles de contaminación ambiental. El crecimiento demográfico es de forma continua y los recursos naturales se consumen de una manera desmedida para poder afrontar todos estos cambios. En ese sentido, la conservación del medio ambiente es necesaria para prolongar la vida de los ecosistemas, que a su vez lo conforman y van a permitir asegurar la vida de las generaciones futuras del hombre. El otro eje de esta charla son los impactos ambientales, ¿sí? Y cómo obviamente se relacionan con el medio ambiente en sí. La tercera ley de Newton nos dice que cada acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esto también es aplicable al ambiente, ya que cada acción que se lleva a cabo en el medio ambiente también tiene una consecuencia. Por lo tanto, todas las actividades que el hombre realiza en el medio generan un impacto en el ambiente. Pero bien, ¿qué es el impacto ambiental? Podemos decir que el impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada de una manera directa o indirecta por un proyecto o una actividad en un área determinada. En términos más sencillos, el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Esa alteración
va a provocar cambios al conjunto de características químicas, físicas y biológicas del ambiente de manera positiva o negativa. Y estas están relacionadas con la integridad y facilidad de acceso a los elementos que lo conforman, ¿sí? En tal sentido, los elementos que configuran el impacto ambiental podemos decir que son los siguientes. Por un lado, tenemos el ambiente, que es justamente lo que vimos en la definición, todo lo que rodea y se interrelaciona con los seres vivos, ¿sí? Va a estar conformado por los elementos bióticos y abióticos, como el suelo, agua, clima, fauna y microorganismos, y los componentes sociales que abarcan lo que es la cultura, la ideología y la economía. Otro elemento importante dentro del impacto ambiental y para su identificación y valoración es justamente la alteración, ¿sí? ¿Cuál es la modificación que se provoca, ya sea positiva o negativa, a la calidad del ambiente? Y por otro lado, otro elemento, tenemos la actividad humana, ¿sí? Esas acciones del hombre que generan una alteración en el ambiente y que provoca lo que llamamos aspectos ambientales, ¿sí? Todos los impactos ambientales siempre deben estudiarse desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permita comprender de una manera integral las múltiples interacciones de los procesos biofísicos y sociales, ¿sí? Todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus etapas deben someterse a un sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es la evaluación de impacto ambiental? ¿Sí? Para poder entender, primero tenemos que saber su significado también. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la gestión ambiental y abarca un conjunto de acciones que permite identificar los efectos de los proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente. Una vez que pueda identificar estos efectos, me va a permitir elaborar medidas correctivas, compensatorias y de protección de los potenciales efectos adversos que pueden tener. Por su naturaleza, los impactos ambientales se pueden clasificar como positivos y negativos, ¿sí? Los impactos ambientales positivos representan una mejora en las cualidades intrínsecas de los componentes del medio físico y contribuyen a aumentar su complejidad orgánico-funcional y su estabilidad regional. Por el contrario, los impactos ambientales negativos suponen un empeoramiento de las condiciones naturales del medio físico. Esto favorece a su desestabilización y lo conduce hacia una mayor simplicidad funcional, concretada en una disminución, por ejemplo, de la riqueza biológica y de las relaciones ecológicas de autorregulación. Por su magnitud, los impactos se catalogan en fuertes, moderados y leves. Por su importancia o extensión, pueden dividirse en impactos globales, regionales, zonales y también locales. Por su reversibilidad, los impactos se conocen como irreversibles, reversibles con medidas correctoras, reversibles con dificultad y reversibles sin dificultad. Por su sinergismo, se dividen en impactos con sinergias catastróficas, con sinergias importantes, con sinergias poco importantes y sin sinergias aparentes. Por su ocurrencia, también pueden ser directos o primarios, o indirectos o secundarios. También pueden llegar a ser impactos acumulativos. Otra característica es su duración o permanencia, que pueden ser de largo, mediano o corto plazo. Y según el grado de certeza acerca si van a producir o no los impactos, se clasifican en inevitables, probables y poco probables, ¿sí? Todas estas características me van a permitir poder evaluar los efectos de un impacto ambiental.
Algunos ejemplos de impactos ambientales positivos podemos mencionar la reforestación. Ustedes saben que los incendios, la sequía o la deforestación provocan la pérdida de productividad del suelo y de la biodiversidad de la zona. Por lo tanto, un proceso contrario, o sea, el impacto positivo, sería volver a plantar vegetales, ¿sí? Entonces, en este sentido, la reforestación me va a permitir aumentar la biodiversidad, la productividad del suelo, me genera biomasa y permite la asimilación de la energía solar, capta dióxido de carbono y proporciona oxígeno a la atmósfera que contribuye a disminuir el efecto invernadero. Además, esta técnica es más útil si para la reforestación se emplean especies autóctonas o aquellas que había antes de su desaparición para así recuperar el ecosistema anterior y su funcionalidad. Otro ejemplo de impacto positivo podemos mencionar al tratamiento de las aguas residuales. ¿Sí? Los humanos hacemos numerosos usos del agua mediante los cuales ésta sufre cambios en su composición. Adición de químicos, de materia orgánica, proliferación de organismos patógenos, cambios en los parámetros físicos y químicos. De ser devuelta a la naturaleza en ese estado, causaríamos numerosos desastres ecológicos, ¿sí? Entonces, en este sentido, la depuración o tratamiento de las aguas tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ya que el proceso consiste en devolverle la calidad que tenía antes de su uso. Otro impacto positivo es el reciclaje, ¿sí? La cantidad de residuos que generamos los humanos es muy elevada y diversa. Además, todos estos residuos no se degradan de la misma manera y hay unos que persisten más en el medio que otros. Un impacto positivo sería separar estos residuos en función, por ejemplo, de su composición, toxicidad y duración para poder eliminarlos o reutilizarlos y evitar que lleguen al medio ambiente y causen un impacto negativo. Otro ejemplo es el uso de las energías renovables, ¿sí? Las energías renovables o limpias podrían incluirse en este apartado, aunque si bien tienen un cierto impacto en el medio, es muy inferior al que tienen las energías no renovables como el petróleo, ¿sí? ¿Por qué se llaman energías limpias? Porque en sí no generan residuos y su mantenimiento es mínimo. Son energías renovables, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, la hidráulica y la geotérmica, entre otras. ¿Sí? Bueno, ya hablamos sobre los impactos positivos y algunos ejemplos. Ahora vamos a irnos al otro lado de la vara, que es conocer cuáles son los impactos negativos, ¿sí? Vamos a decir que los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones en el medio ambiente que perjudican tanto el medio natural como la salud humana. Por lo tanto, las principales consecuencias pueden ser la contaminación del planeta, ya sea en la tierra, en el agua y el aire, la pérdida de biodiversidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud. Otros ejemplos, la disminución o modificación adversa de ciertos componentes del ecosistema, como la vegetación, la fauna, el agua, ¿sí? La destrucción completa de hábitat, destrucción de componentes físicos del paisaje, como las excavaciones, alteración también de referencias físicas a la memoria, como los lugares sagrados o restos arqueológicos, ¿sí? O la alteración de los componentes valorizados del ambiente, como cavernas o paisajes notables. Otros ejemplos pueden ser la inserción de ciertos elementos en el ambiente, como la introducción de una especie exótica, tanto de flora como de fauna. La introducción de construcciones, como carreteras, centros poblados.
que a su vez esto también van a provocar otros impactos en el ambiente, ¿sí? Otro ejemplo puede ser la sobrecarga del límite del soporte del medio por introducción de algún contaminante. Todos estos son ejemplos de los impactos negativos que puede haber en el medio ambiente. Dentro de los impactos negativos también podemos mencionar la contaminación atmosférica, que se produce por toda la emisión de los gases nocivos por fuentes fijas como industrias, casas, etc. y móviles, que son los vehículos, ¿sí? Los efectos que este impacto puede tener en el ambiente, específicamente en el aire, es la pérdida de la capa de ozono, el efecto invernadero y fenómenos como la lluvia ácida o también llamada smog, ¿sí? Otro ejemplo es la explotación de los recursos naturales. ¿Por qué? Justamente porque se produce el agotamiento de estos recursos como las materias primas, los combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Además que su extracción y su uso conlleva a otros impactos ambientales como la contaminación, la deforestación, la pérdida de suelo y de biodiversidad, que son todos los impactos asociados al uso de los combustibles, ¿sí? La deforestación también es otro impacto ambiental negativo y consiste en la eliminación de la vegetación que de forma natural crece en un área de tierra, ¿sí? Por un lado, la deforestación supone una pérdida de biodiversidad debido justamente a la eliminación de plantas. Además que los bosques también son el hábitat de numerosas especies animales, por lo que si eliminamos por un lado los bosques, eliminamos también la fauna que en ellos contienen. Otro impacto negativo pueden ser el ruido y los malos olores, que también tienen efectos a nivel local, ¿sí? Podemos incluir también las vibraciones, que pueden llegar a alterar el comportamiento de los animales y provocar malestar y problemas de salud, ¿sí? Entonces, hay una multiplicidad de impactos ambientales. Uno de los elementos del medio ambiente que más se ve afectado por los impactos ambientales es el agua, ¿sí? Nuestro planeta Tierra tiene un 70% de agua y el resto, que corresponde al 30%, está compuesto por tierra firme, ¿sí? La disponibilidad de agua anual promedio en el mundo es de aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos, donde el 97% corresponde al agua salada y solo el 2,5 o 3, es decir, 35 millones de kilómetros cúbicos, es de agua dulce, ¿sí? Pero solo de este pequeño porcentaje, de este 2,5, casi el 70% no está disponible para el consumo humano, debido a que se encuentra en forma de glaciares, de nieve o de hielo, ¿sí? El 30% corresponde a aguas subterráneas de difícil acceso y solo menos del 1% es agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas, ¿sí? Mucha de esta agua teóricamente utilizable también se encuentra lejos de las zonas pobladas, lo cual dificulta o vuelve imposible su utilización efectiva. Por lo tanto, cualquier alteración en el recurso o uso desmedido provoca un fuerte impacto ambiental. Podemos decir que la contaminación del agua se produce sobre todo por los vertidos de aguas industriales con sustancias tóxicas como metales, químicos, residuos radioactivos, ¿sí? También por vertidos de las aguas residuales de las poblaciones, por vertidos a altas temperaturas y por utilizar ríos, lagos y mares como vertederos, especialmente de plásticos, ¿sí? Este impacto se traduce también en una pérdida de biodiversidad
un incremento de la eutrofización del agua y un cambio en los ciclos bioquímicos. Ya teniendo los conceptos de medio ambiente, de impactos ambientales positivos, negativos, podemos ahora relacionar, ¿sí?, cuáles son los impactos o alteraciones que puede provocar las actividades físico-deportivas como el senderismo, el montañismo, el mountain bike dentro del medio ambiente, ¿sí? Durante estas últimas décadas, las prácticas de actividades físico-deportivas en el medio natural, como por ejemplo el senderismo, montañismo, mountain bike, entre otras, ha experimentado un notable incremento y con este también la organización y participación de nuevos eventos de deporte en el medio natural, ¿sí? Todas estas actividades podemos decir que aportan importantes beneficios individuales a cada persona, ¿sí? Como por ejemplo, como actividad físico-deportiva, la oportunidad de acercarse a la naturaleza, tiene sus beneficios sociales como la sociabilización entre pares, beneficios ambientales, podemos mencionar la revalorización del medio natural como tal en caso de una buena gestión del mismo, y beneficios también económicos como el estímulo al desarrollo regional o económico, ¿sí? Sin embargo, también estas actividades deportivas han propiciado la aparición de algunos efectos sociales y ambientales negativos, como la inseguridad de los practicantes, los posibles conflictos entre prácticas, la masificación de las mismas y también la degradación del medio en el cual se desarrollan, que es el propósito fundamental de esta charla, ¿sí? En general, todos los impactos o afecciones ambientales que pueden llegar a provocar este tipo de prácticas no dependen solo de un aspecto, sino también de un continuo de factores como el medio natural en el cual se desarrollan, ¿sí?, que incluye todos los atributos ecológicos, la capacidad de acogida física, social y ecológica, la plasticidad o la capacidad de resiliencia del medio, la existencia o no de especies protegidas, presencia de ecosistemas sensibles que pueden llegar a ser afectados, ¿sí? Por otro lado, las características intrínsecas de la actividad practicada, que incluye la movilidad, los requerimientos técnicos, las necesidades de equipamiento o los vehículos, las características de los practicantes que la desarrollan, ¿sí?, como por ejemplo el número de integrantes por grupo, la tipología de los mismos, el grado de concienciación que hay y el compromiso hacia el medio ambiente, otros aspectos conductuales, ¿sí?, y también la forma en que estas actividades son practicadas, como la intensidad, la distribución temporal y espacial, el grado de organización, el nivel de implantación de la actividad en la zona o en la región, ¿sí? Todo esto pone de manifiesto la necesidad de reflexionar y trabajar en torno a la puesta en marcha de acciones que ayuden a frenar o a minimizar aquellos impactos o alteraciones ambientales negativas que se pueden ocasionar por la realización de estos tipos de eventos. Teniendo en cuenta el trabajo previo de varios autores y de información bibliográfica relevada, podemos decir que son 5 los principales impactos ambientales que se pueden identificar en relación a la organización y a la puesta en marcha de estos eventos deportivos, ¿sí? Por ejemplo, sobre la vegetación puede llegar a disminuir el crecimiento y diversidad de la cobertura vegetal, una disminución sobre su capacidad reproductiva, la alteración de la estructura de edades y cambio en las comunidades vegetales, alteración de microclimas y pérdida de vegetación superficial, ¿sí?,
Sobre el elemento suelo se puede provocar una destrucción de la capa superficial de materia orgánica, la alteración del horizonte edáfico, una compactación y desplazamiento del suelo, alteración de las características básicas del suelo como la temperatura, la fauna edáfica, la textura, los nutrientes, la aireación, ¿sí? También una reducción de la capacidad de infiltración, que esto va a provocar un aumento del agua superficial, erosión y repercusiones sobre el crecimiento de la vegetación con pérdida total o parcial de la misma, con el incremento de la erosión potencial que este hecho implica, ¿sí? Sobre el elemento agua, un incremento del nivel de turbidez, entrada de nuevos nutrientes, alteración de su composición e incremento en la presencia de algas. Sobre la fauna, una disminución de la calidad de los hábitats, perturbación puntual de determinadas especies y modificación en el comportamiento habitual que tienen, ¿sí? Otros efectos pueden ser el posible abandono de residuos, la aparición de nuevos impactos visuales negativos como consecuencia de una excesiva o una inadecuada señalización, un incremento excesivo de una denudación puntual del suelo, ya sea como consecuencia de la creación de trazados alternativos puntuales, de ampliaciones del trazado principal en determinados tramos, o de la cobertura de nuevos itinerarios, tramos mal planificados que pueden ser considerados como claves, impactos producidos sobre el suelo y la vegetación. De todos estos potenciales impactos que podemos identificar en la realización de este tipo de actividades, principalmente nos interesa la pérdida de la cobertura vegetal y el proceso de erosión de suelo, que entendemos que son dos de los principales impactos o alteraciones que puede llegar a provocarse con la realización del senderismo o del montañismo, ¿sí? Por eso es importante una buena planificación de los tracks, ¿sí? Y una buena organización de la actividad en sí. En otras diapositivas vamos a plantear algunas medidas preventivas y correctivas justamente para evitar o minimizar las posibles alteraciones que se pueden provocar a los diferentes elementos del medio ambiente. Con relación a los residuos, ¿sí? Es muy importante la premisa traer de vuelta todo lo que nos llevamos, ¿sí? En este sentido, tenemos que tratar de disponer todos los residuos correctamente, ¿sí? Que es un tema fundamental para preservar cualquier tipo de área natural y poder continuar disfrutando de ellas en el futuro. Y aquí apunto con traernos de vuelta todo lo que nos llevamos, ¿sí? Al momento de organizar el viaje, de ver qué vamos a incluir dentro de nuestra mochila, de nuestro bolso compañero de aventuras, es bueno tratar de reducir la cantidad de objetos que se transformarán luego en residuos, ¿sí? Como son, por ejemplo, los envases descartables para alimento que podemos acomodar de otra manera o llevarlos de otra forma, ¿sí? También, aunque la comida sea orgánica, evitar desecharla, quemarla o enterrarla en la zona, ya que es ajena, al ecosistema y también puede provocar cambios en el comportamiento de los animales de la zona. En una de las diapositivas van a poder ver un cuadro con los diferentes tipos de residuos y el tiempo que tardan en degradarse en función de las características y composición química que tengan, en relación a que si son también residuos orgánicos, inorgánicos o bien residuos peligrosos, ¿sí? Como recomendaciones podemos plantear tanto medidas preventivas como medidas correctivas, ¿sí? En el primer grupo podemos, por ejemplo, mencionar en relación al factor aire, ¿sí? Evitar emisiones de ruido que perturben el confort sonoro del área, ¿sí? En relación al factor suelo,
Como otra medida preventiva podemos plantear no salir del camino para evitar nuevas compactaciones del mismo, procesos erosivos, pérdidas de materia orgánica, ¿sí? No verter al suelo sustancias o desperdicios que puedan contaminarlo. En relación al factor agua, una medida preventiva podría ser no verter al agua sustancias o desperdicios que puedan contaminarla, ¿sí? No hacer un uso excesivo también de este recurso es importante. En relación a la vegetación, por ejemplo, también como medida preventiva podemos plantear no salir de los caminos señalizados para evitar pérdida de la cubierta vegetal, ¿sí? No solo el suelo va a tener su impacto, su alteración, sino también toda la vegetación que esté asociada a él. Y en relación a la fauna, podemos plantear en relación a esta misma medida de no salir de los caminos para evitar modificar la conducta también de ciertas especies animales que son sensibles, ¿sí? Podemos vestirnos o equiparnos con colores arenas o verdes, ¿sí? Dependiendo del tipo de paisaje a donde vamos a realizar la actividad, justamente para espantar al mínimo a la fauna sensible al paso de personas, ¿sí? Evitar las rutas también, las rutas en épocas de cría, ¿sí? En esa época es sensible justamente todo tipo de alteración que podamos hacer en el área, entonces a tener ese tipo de cuidados es muy importante. Como medida correctiva, tanto para la vegetación y la fauna, podemos plantear la limitación de accesos por alto valor ecológico que puedan llegar a tener, e informar y dar a conocer los valores del medio natural en relación a la fauna, también su fragilidad y vulnerabilidad, ¿sí? Dentro de los factores socioeconómicos también, en relación a la economía, como medida preventiva podemos plantear no interferir en estos sectores económicos presentes durante el recorrido, ¿sí? En relación a la infraestructura, aprovechar ya la infraestructura y equipamiento existente en el área, así también como los caminos tradicionales que ya se usan, ¿sí? En este caso de infraestructura, también como medida correctiva, podemos plantear hacer revisiones periódicas al balizado de los senderos para tener un control de su calidad, ¿sí? Un mayor control de acceso de visitantes, conocer el verdadero impacto de las infraestructuras, ¿sí? Porque si sabemos el impacto que se puede ocasionar generando nuevos elementos dentro del paisaje, vamos a entender que lo más importante es tratar de minimizar este tipo de estructuras, ¿sí? Dentro del factor uso tradicional, como medida preventiva, podemos plantear no atravesar huertos sembrados o prados de siembra realizados justamente por las personas que habitan el lugar, ¿sí? Como medida correctiva, la limitación de accesos por el alto valor económico que pueden llegar a tener. En relación al patrimonio cultural, como medida preventiva, podemos hablar sobre no cometer actos vandálicos que supongan un deterioro, modificación o pérdida del mismo, ¿sí? O sea, nosotros vamos, visitamos el lugar, pero no nos traemos nada, ¿sí? Como medida correctiva, hacer revisiones periódicas también para tener un control del estado y proceder a las reparaciones en su caso, y también hacer hincapié en los programas de educación ambiental, ¿sí? Que todos los visitantes entiendan el lugar donde están visitando y realizando su actividad, cuál es el valor ecológico, cultural, patrimonial que tiene, para poder también cuidarlo, ¿sí? Y por último, en relación a la población local, ¿sí? Conocer el modo de vida que tienen las personas, las costumbres de los lugareños, ¿sí? Y en relación al paisaje, no arrojar basura, depositarla en los contenedores a tal efecto, ¿sí? Como medida preventiva y como correctiva,
recoger todos los desperdicios, residuos que se encuentren a lo largo del sendero y depositarlos luego en el contenedor adecuado. ¿Sí? Acá también podemos hacer hincapié en muchos programas de educación ambiental, como mencionamos anteriormente. Para cerrar esta charla, podemos decir que un turismo enfocado al desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente reclama que todas las actividades físico-deportivas participen como un elemento más en la imagen de calidad de la oferta turística de un territorio, ¿sí? Y debe convertirse además en una herramienta de educación ambiental que permita dar a conocer la naturaleza y así protegerla de una manera mucho más eficiente. Una actividad como el montañismo nos va a permitir enseñar para conocer, conocer para valorar, valorar para defender y proteger. Muchas gracias a todos y espero que esta pequeña charla les haya gustado.